Gracias, señora presidenta. Decíamos ayer, mi grupo parlamentario, que este Parlamento está completamente obsoleto. Decíamos ayer que el Parlamento ha perdido su función fundamental, que es la función legislativa. Les recuerdo que el Poder Legislativo, representado por este Parlamento, es el órgano de representación del pueblo que es elegido por la ciudadanía. Y este órgano, el que representa a todas y a todos nosotros, cada vez tiene menos peso en la vida política. No es casual la desafección política que sigue teniendo la población de esta comunidad autónoma, la desafección política hacia nuestras instituciones, pero en especial hacia la Cámara de Representantes. Hace tiempo que lo que pasa en esta Cámara es ignorado por la ciudadanía. La concepción de utilidad del Parlamento se perdió hace muchísimos años. No es casual que surgiera espontáneamente el famoso 15M. No es casual tampoco el lema de no nos representan. Y surgió también fuerzas políticas como Podemos y llegamos a las instituciones. Y ahora somos conscientes de verdad de la reducción a la casi insignificancia del rol de este Parlamento. Y es que nos pasamos el tiempo proponiendo, estudiando, debatiendo y votando propuestas. Propuestas que no van más allá, propuestas que no son vinculantes, propuestas que van a pasar, que son aprobadas por este Parlamento y que no dejan de ser nada más que declaraciones de intenciones. Porque podemos darle seguimiento, pedir que se rindan cuentas, pedir información, que comparezcan consejeros o incluso que comparezca el presidente del Gobierno. Pero no hay ni una sola manera de obligar al Gobierno a cumplir el mandato de este Parlamento, a excepción de las leyes que de aquí salen, claro. El 90 y tantos % de nuestro tiempo le dedicamos a tramitar estas mociones o estas proposiciones no de ley que, como he dicho y como bien sabéis todas y todos, no tienen carácter vinculante para el Gobierno de Cantabria. Y si hablamos de la labor de control al Gobierno, pues ya lo dijimos ayer, lo dijo mi compañera, una pregunta al presidente al mes, con más de 10 días de antelación, así como peticiones de comparecencias a consejeros que a veces quedan enquistadas en si se convoca o no la mesa de la comisión de turno. ¿Nos extraña entonces la desafección política de la ciudadanía a esta Cámara? A nosotros no. Tampoco es un sistema que sirva a la ciudadanía para informarse. No es un sistema parlamentario que responda a la actualidad informativa. Un tema que surja y que debiera ser tratado con urgencia en este Parlamento, en el mejor de los casos, tiene que pasar unos 10 días hasta que se tramita en esta Cámara. Todos sabemos que 10 días en comunicación es todo un mundo. Y, sin embargo, aquí es el tiempo mínimo que se puede usar para preguntar a cualquier consejero en el Parlamento, en este Pleno. Desde luego, así no se consigue que los temas que en este Parlamento se tratan vayan a la par de la actualidad. Lo que tratamos aquí en muchos casos ya está completamente desfasado o incluso da absolutamente igual porque ya no hay nada que hacer. Tenemos que ponernos las pilas si queremos ir al ritmo que la sociedad nos exige hoy en día. Como decíamos ayer, esta situación se puede remediar, al menos parcialmente. Necesitamos poner todo de nuestra parte para que este Parlamento esté de verdad alineado con nuestra sociedad. Quizás sea el primer paso para acercar el Parlamento a la ciudadanía y disminuir poco a poco la desafección evidente que nuestra ciudadanía tiene hacia esta institución. Y lo primero es modernizar el funcionamiento del Parlamento y reformar su reglamento. Reformar el reglamento para que este Parlamento sea útil, de verdad,
para que incorpore la tecnología a su funcionamiento, para que adopte medidas que faciliten la participación ciudadana o para que permita el disfrute de derechos como el de la paternidad y maternidad que decía ayer mi compañera. Como decíamos, a poner fin al paripé en el que se ha convertido esta institución, por no hablar del paripé en el que se ha convertido este debate de hoy. Tenemos que acabar este paripé y, por supuesto, devolver al Poder Legislativo su utilidad, para que todos nosotros y nosotras podamos de verdad hacer una labor que sirva para nuestro pueblo, que ayude de verdad a mejorar la situación de nuestra ciudadanía. Porque, señorías, saben que con declaración de intenciones o de buenas intenciones, que es lo que hoy va a salir de este Parlamento, no se mejora ni un ápice la vida de los cántabros ni de las cántabras. Por ello, lo que hoy presentamos aquí es una serie de resoluciones que buscan dotar de nuevo a esta Cámara de utilidad y que se modernice como nos exige el pueblo de Cantabria. Como han podido comprobar todas y todos en las propuestas que hemos presentado, van en un único sentido, que es que el próximo año el debate de orientación política al Gobierno de Cantabria sirva de verdad para algo. El año pasado se presentaron casi 300 propuestas de resolución. Y la pregunta, señorías, es ¿para qué sirvieron? Si la gran mayoría de las aprobadas no han sido cumplidas por el Gobierno de Cantabria, ¿qué sentido tienen, señorías, estas propuestas de resolución si luego no son tenidas en cuenta? Miren, señorías, nuestro grupo parlamentario lleva preparando este debate un mes. Hemos revisado las propuestas que presentamos el año pasado. Bien, podíamos haberlas adaptado un poco y haberlas presentado de nuevo este año, como habéis hecho algunos de vosotros. Además, durante este mes habíamos creado otras tantas nuevas relacionadas con la intensa actividad que mi grupo ha llevado durante este año en materias como medio ambiente y defensa del territorio, soberanía alimentaria, defensa del derecho a la vivienda, que se sigue incumpliendo sistemáticamente en nuestra tierra y que ayer, y es una pena que no esté ahora el señor Hernando, que me comentó lo del derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda no hay que combatirle con ayudas, hay que combatirle con políticas, señor consejero. Mejora de los servicios públicos, también habíamos presentado, ahora estamos preparando una serie de ellas que cada día van a peor por vuestra culpa. Lucha contra las irregularidades, la corrupción y la mala gestión pública, que tanto hemos insistido desde esta tribuna, etcétera, etcétera. Finalmente, a lo largo de este mes nos salían aproximadamente unas 120 propuestas de resolución. Y, señorías, como nos parecían pocas, dado esta locura parlamentaria de presentar propuestas de resolución al peso, pues aquí en Santander, los compañeros de Podemos aquí en Santander, en la Moraduca, por cierto, que os invito a un nuevo espacio sociocultural que tenemos aquí al lado en Isaac Peral, hicimos un proceso de participación, proceso abierto a toda la ciudadanía y a todas las organizaciones sociales de la ciudad. Y, señorías, el miércoles de la semana pasada se hizo este debate en la Moraduca, como os estoy diciendo, ¿no? Y se presentaron unas 10 propuestas más para incluir en este debate. Y al terminar el debate, un paisano que muchos conocéis, que es miembro del Círculo de Santander, y digo que le conocéis porque fue consejero del Gobierno de Cantabria, pidió el turno y me preguntó: ¿pero se sigue haciendo eso de las propuestas de resolución? Si no tenían ningún sentido, me exclamó un ex consejero del Gobierno de Cantabria. Y nos contó su experiencia como consejero sobre las propuestas de resolución. A lo que le di la razón y ahora os pregunto yo a vosotros: ¿creéis que tiene sentido esto que estamos debatiendo hoy, tal y como está planteado este debate? Además, señorías,
Se supone que estas propuestas surgen o debieran de surgir, por la lógica lo dice así, del propio debate con el presidente del Gobierno de Cantabria. Y salvo un par de ellas que surjan de manera concreta, todos los grupos las han preparado antes de escuchar el propio debate del presidente del Gobierno. Solo hay que ver el volumen y cómo se funciona con la balanza romana, al peso. Esto no tiene ningún sentido, señorías, ninguno. Pero aquí no queda la cosa. Todavía es mucho más absurdo esto de las propuestas de resolución y lo explico. Tenemos hoy a debate, ¿cuántas aproximadamente? 250 propuestas de resolución, aproximadamente, ¿no? Y se ha tenido unas 12 horas, en el mejor de los, siendo aproximadamente, para decidir si estamos a favor, si estamos en contra o si nos abstenemos. Y muchas de ellas tienen una carga técnica y política muy considerable, señorías. Es decir, son lo que vulgarmente aquí en este Parlamento siempre llamamos proposiciones no de ley o mociones, pero estas, que las debatimos todos los lunes, vienen sin ni siquiera exposición de motivos. Esto es lo que nos parece un auténtico absurdo y que lo que estamos haciendo hoy es un circo, una tomadura de pelo a los ciudadanos de Cantabria. Por eso estamos aquí y nos hemos sentido hoy, mi grupo parlamentario, en la obligación de denunciar públicamente desde esta tribuna que esto de las propuestas de resolución, tal y como están planteados, es una auténtica pantomima. Y que los ciudadanos nos dicen que nos estamos riendo de ellos, y lo dicen con razón. Señorías, cuando cualquier grupo presenta una proposición no de ley o una moción subsiguiente a una interpelación, en mi grupo parlamentario se lo pasamos a compañeras y compañeros que saben sobre el asunto. Nos reunimos con colectivos u organizaciones sociales vinculadas con la propuesta concreta o incluso, en algunos casos concretos, hablamos con compañeros de otras comunidades autónomas o con el partido a nivel estatal. Después de tener la información necesaria sobre la propuesta, construimos un relato y fijamos nuestra posición o, como todos sabéis, se presentan enmiendas para mejorar la propuesta de otro partido político. Todo esto sabéis que se hace en un plazo de 7 a 10 días, depende de si es moción o PNL. Y me consta que casi todos los grupos, funcionáis igual o muy parecido. Incluso los dos grupos que sustentan al Gobierno tendrían que añadir a esta cronología que consultan a las consejerías de turno. Correcto, ¿no? Pues bien, dicho esto, volvemos al asunto del debate de hoy. Para las propuestas de resolución de este debate de orientación política, los grupos tenemos unas 12 horas para decidir qué hacer, como he dicho, cuando normalmente con una PNL tenemos los 10 días para recopilar la información necesaria y poder votar. Otra cosa que me falta añadir es que este debate que organizamos todos los lunes, tenemos por cada punto, por cada moción, por cada PNL, unos 38 minutos para este debate, si no es algo más que le robamos a la señora presidenta. En los cuales intercambiamos los motivos y fijamos las posiciones los diferentes grupos, vamos, lo que se llama un debate. Pero en cambio en las propuestas de resolución, que son exactamente lo mismo, pero todas agrupadas en más de 250, tenemos para todas 20 minutos cada grupo, para explicar las que presenta el grupo, y también para fijar posiciones de las demás. ¿A cuánto corresponde las 250 y pico que se han presentado? 5 segundos por propuesta de debate. Debate muy profundo se hace. Esto no tiene ningún sentido, señorías. Y más cuando las votaciones las hemos entregado por escrito a la mesa y ya se han fijado. Es que es un absurdo, señorías, esto que estamos haciendo hoy aquí. Señorías, sé que muchos llevéis haciendo este paripé media vida.
Ayer lo decía el presidente que este era su debate número 26 y por lo tanto entiendo que tenga normalizado este procedimiento que ha quedado demostrado es completamente absurdo. Seguramente no me deis la razón de lo que estoy diciendo, pero es la realidad y cuando se lo explicas a la gente de la calle, que no sabe absolutamente nada de esto, flipa en colores. Y dicen que es totalmente absurdo, que es un disparate esto que hacemos aquí, y nos lo dicen con cara de asombro, por lo menos a mí me lo han dicho cuando lo he intentado explicar lo que hoy vamos a hacer aquí. Y digo que no me vais a dar la razón, porque de lo contrario ya lo tendríais que haber solucionado algunos después de 26 debates. Vamos, desde la primera vez que se hizo este circo de las propuestas de resolución. Este Parlamento se tiene que adaptar a la realidad de la sociedad de Cantabria. Y esta realidad es que nuestros ciudadanos quieren participar más en las cosas que les afectan en su día a día y que las instituciones les tienen que representar de verdad. Y para eso tienen que ser algo tan sencillo como útiles. Por todo esto, señorías, hemos presentado estas 9 propuestas de resolución que van única y exclusivamente encaminadas a mejorar el funcionamiento del Parlamento y darle utilidad, de verdad, a este debate. Donde el primer día siga siendo exactamente igual, también podríamos meternos un poco a mejorar los tiempos, pero bueno, eso es otra historia, y que siga siendo de control y de rendición de cuentas del presidente del Gobierno. Y el segundo día, que es donde estamos hoy, las propuestas que surjan del debate, estas sean asumidas y son aprobadas por el Gobierno. Señorías, el consejero de Industria, que no está presente, varias veces ha mencionado, tanto en esta tribuna como en la sala de comisiones, una frase, una cita que se le atribuye a Albert Einstein, que dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Pues, señor presidente, que está aquí usted presente, ¿qué tal si cambiamos ese guión que nos decía ayer, que decía que estaba marcado después de los 26 debates de su experiencia política? Pues, señorías, ¿por qué no hacemos las cosas diferentes? ¿Qué tal si lo intentamos a partir de hoy? ¿Qué os parece que este Parlamento sea útil para los ciudadanos de Cantabria? Pues en este sentido son las propuestas que a nuestro entender hemos presentado para mejorar esto y que os voy a comentar muy rápidamente. La primera es, que la habéis visto, la de crear el conocido escaño ciudadano, un Parlamento que quiere estar a la altura de su ciudadanía en el siglo XXI, tiene que entender, como he dicho, que ésta quiere participar de forma activa en la vida política y no solo votar cada 4 años, que decía ayer tan insistentemente el presidente del Gobierno. También, que lo mencionó mi compañera, este Parlamento se tiene que adaptar a la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Se tiene que reformar la Cámara para atribuir a la Comisión de Peticiones funciones más activas en la resolución de las quejas y sugerencias recibidas, con el fin de convertirlas en un vehículo que permita la resolución extrajudicial de reclamaciones y favorezca la participación y el control político por parte de la ciudadanía. También mejorar cómo funcionan las comisiones y que los consejeros comparezcan en vez de mandarnos que se ha cumplido un mandato de este Parlamento, sino que comparezcan de manera reglamentaria. Hemos escuchado ayer al señor presidente en repetidas ocasiones hablar del mandato de este Parlamento refiriéndose al asunto de Valdecilla, y le damos toda la razón. Pero ese mandato hay que cumplirlo, pero también por el Gobierno de Cantabria, cuando este Parlamento
le dice lo que tiene que hacer. Así que queremos que de manera reglamentaria cada consejería comparezca para dar explicaciones sobre el cumplimiento del mandato que sale de este Parlamento, cosa que entiendo que estará de acuerdo el señor presidente, ¿no? Y el resto no me da tiempo, van en la misma línea y me haría falta un poco más de tiempo, pero me gustaría recalcar que otra de las situaciones, señorías, más absurdas que tenemos en este Parlamento es que un grupo presente una PNL o una comparecencia de comisión y se tenga que convencer al presidente de turno de la comisión para que ésta convoque la comisión, la mesa y luego la comisión. Tengo una petición personal para que comparezca Dirección General de Consumo y, de momento, no sé absolutamente nada de eso, así como otras comparecencias en otras comisiones. Es algo que tenemos que regular. Y lo más importante, esta es la número 8 a nuestro entender, y ya voy terminando, es las preguntas que se hacen ante el Pleno. Esta propuesta es fundamental para hacer efectivo el control del Gobierno con temas de actualidad. Muchas veces hacemos preguntas de control con un mínimo de 12 días y, como os he dicho, pierden su fuerza o no tienen solución. Y ya termino, y esta vez de verdad, señora presidenta, muchas gracias. Sobre las propuestas de los demás grupos, las del Gobierno, no las propongáis, háganlas, que sois el Gobierno. Y también agradeceros a los demás que cogierais las propuestas que hemos traído, sí que hemos traído aquí como PNL, sí, termino, que hemos traído como PNL, porque de verdad eso demuestra que estamos haciendo desde mi grupo parlamentario una gran labor, un gran trabajo tanto de control como de proposición, que muchos las habéis incluido como proposición para este debate. Muchas gracias, pero todo esto que vamos hoy a votar, si no se cambia el reglamento, no vale para nada. Muchas gracias.